mis amigos allá en El Salvador. Soy Mónica Moy Díaz desde Francia. Estoy en el sur de Francia, para ser específicos, en el plató de Valensole. Quiero decirles que yo comencé en este negocio de la lavanda y me interesé y me enamoré de la lavanda porque yo vivo exactamente en el lugar donde se cultiva. Uno de los lugares más famosos de Francia, no solamente por la lavanda, sino también porque es un lugar turístico donde vienen personas de todos los países del mundo para tomarse fotos con los famosos mares de lavanda, como ustedes pueden ver atrás de mí. Este día quiero contarles cómo es el proceso de la destilación y cómo podemos llegar al producto que está llegando desde Francia hasta El Salvador, que es la esencia de lavanda y de lavanda. ¿Qué significa? La lavanda es un tipo de lavanda que nace naturalmente con alcanfor y que es muy bueno para muchas enfermedades. Bueno, quiero comenzar diciéndoles de que el proceso comienza así. Se corta la lavanda saliendo del cultivo y luego la cámara me va a seguir y ustedes pueden ver allá el camión que ya tiene los rollos. Estos rollos son transportados obviamente con tractores y luego son introducidos en tanques. Estos tanques están aquí atrás de mí, si la cámara me puede seguir. Y bueno, tenemos aquí una destilería, ¿verdad?, que pertenece a la cooperativa de todos los productores aquí en Valensole. Podemos ver aquí, hay 3 tanques, uno está abierto, todavía no está funcionando, los otros 2 sí. Dentro de esos tanques se introducen los rollos de la lavanda y luego se introduce a una alta temperatura, súper caliente. Bueno, en este momento vamos a tener la suerte que va a tener a uno. Quiero decirles que este proceso dura prácticamente una mañana, ¿verdad? Y que esta lavanda fue cortada hoy en la mañana para poder entrar en el proceso de destilación. El vapor es fuerte por el alto nivel de temperatura al que está expuesto la lavanda durante 1 hora. Luego de esto, se recupera por el proceso natural de decantación y enfriamiento, y luego van a poder ver allá abajo cómo después el vapor se convierte en agua naturalmente, y del agua luego se recupera también la esencia de la lavanda. Así que amigos, acompáñenme, esto todavía no ha terminado. Bueno, vamos a dejarlos un momento para que puedan ver en vivo, en realidad, el proceso de la destilación y cómo van a salir los rollos de lavanda luego de estar 1 hora a una fuerte temperatura para poder extraer la esencia.
Bueno amigos, y como pueden ver, el rollo ya está sacado. Esto ya es el bagazo de la lavanda. Y luego se saca de este proceso para transportarlo a los campos, para transformarlo en compost. Compost significa el abono natural de la tierra, que está hecho a través de los desperdicios naturales, como por ejemplo este que están viendo ahorita. Bueno, y como pueden ver amigos, continuamos con el proceso y con la explicación. Aquí está el bagazo, como les decía, y seguidamente también tenemos el tractor que ya se está preparando para tomar otro de estos rollos y poderlo introducir dentro de los tanques que ya vimos anteriormente. Ahora espero que me acompañen y vamos a ver el final del proceso, que es la decantación y el enfriamiento del vapor. Bueno, como pueden ver, atrás de mí ya hemos mojado para la siguiente parte de la explicación de la destilación de la lavanda. Este es el agua que se produce por el enfriamiento del vapor. Ahora acompáñenme. Uy, cuidado. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos el proceso de decantación natural que se hace a través de estos tubos. Luego de recuperar el agua que vimos atrás, se hace la decantación a través de estos tubos para poder recuperar finalmente, después de todo este proceso que dura toda la mañana, podemos ver al final ya la esencia de lavanda en aceite, transformado en aceite y luego que es colado para poderlo ya introducir como producto final. Muchísimas gracias por su atención a este video y esperen el próximo. Muchas gracias a todos los amigos de Canal 12 y de todo mi querido país, El Salvador.